¿Cómo puede ser que Europa tiene trenes de alta velocidad por todo el continente, pero no ocurre lo mismo en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, no tiene trenes de alta velocidad? Esto es muy extraño, ¿verdad? Veréis, en el año 1800 se tardaba 4 días en llegar desde Nueva York hasta Washington y 2 semanas para llegar a Georgia. Claro, eran las locomotoras muy antiguas y esto era tardar muchísimo tiempo. 30 años después, los viajes en tren comenzaron a ser el doble de rápidos. En solo 30 años, el doble. En lugar de llegar a Georgia en 2 semanas, llegabas solo en una. En 1930, el tiempo que se tardaba en cruzar Estados Unidos de arriba a abajo era de 2 días. Y como 3 o 4 para atravesar el país de una costa a otra. Ahora, después de casi un siglo, el tiempo que se tarda en cruzar desde Nueva York hasta California, es decir, desde la costa este hasta la costa oeste, es de 3 días enteros. ¿Por qué los trenes son tan viejos en Estados Unidos? Es obvio que hay aerolíneas que recorren esta distancia en muy poco tiempo, pero hay personas que les da miedo volar, esto es así. Si comparamos las líneas de tren de Estados Unidos con las de China, las diferencias son brutales. China tiene la red de ferrocarril que es la más larga y más rápida de todo el mundo. Tiene 30.000 kilómetros de vía, que es una brutalidad. Pero no solo eso, sino que la gran mayoría de las estructuras las construyeron en la última década. O sea, hace nada. Si cogemos el tren en Estados Unidos, veremos que alcanza los 140 km por hora y tarda 7 horas en recorrer desde Boston hasta Washington. Pues bien, la línea china recorre esta misma distancia de Beijing a Jinzhou en 2 horas y 20 minutos, con una velocidad media de 300 km la hora. Incluso los trenes de Japón, que tienen más de 60 años de antigüedad, aunque a nosotros nos parezcan muy revolucionarios, llegan a una velocidad de 200 km por hora. Bueno, y no solo China y Japón, o sea, actualmente la mayoría de los países del mundo, si hablamos de países desarrollados, tienen líneas de tren de alta velocidad. Así que si nosotros las tenemos, si podemos ir a Madrid rápidamente, ¿por qué en el país más rico del mundo no existen estos trenes? Veréis, el primer motivo es muy curioso. ¿No os gusta esto de que todo tiene un porqué? Porque es que a mí me encanta. El principal problema es la densidad de la población comparada con el tamaño del país. Y estaréis pensando, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bien, si alguna vez habéis viajado en avión en Estados Unidos, cuando estás en una distancia en la que todavía puedes ver tierra firme, se puede apreciar que el paisaje es casi desértico. Existe muchísima distancia entre un lugar y otro, mucho más de lo que ocurre en Asia o en Europa. Y esa distancia normalmente es desértica, o sea, no hay nada. Por tanto, al ser las distancias tan largas en comparación a la población, es muy difícil que las líneas de tren sean rentables, porque poca gente las cogería. La segunda razón es la construcción de la vía en sí, que es casi imposible, porque para construir una vía que se adapte a un tren de alta velocidad es necesario que el terreno sea muy plano y muy recto, sin demasiadas curvas, que no tenga desniveles, cosa que sí te puedes permitir en una carretera normal. Intentar hacer esto entre, por ejemplo, Nueva York y Chicago supondría una lucha tanto medioambiental como vecinal, porque es una obra demasiado complicada. Además, en Estados Unidos, los terrenos son carísimos y privados, entonces no saldría rentable tampoco comprar toda la cantidad que se necesita. Por ejemplo, en China el terreno es público y costaría entre unos 17 y 21 millones de dólares por kilómetro. Una barbaridad también, pero incluye todos los costes. En Europa, este coste sube hasta unos como 25 o 39 millones. Pero en Estados Unidos costaría 150 millones de dólares por kilómetro. De hecho, en California comenzaron a construir una de estas líneas de alta velocidad
y actualmente cuenta con tantas denuncias que su coste ha ascendido hasta 45 billones de dólares. Así que la obra ha sido parada de manera indefinida y nadie la quiere continuar. Un momento, hago un inciso para recomendaros un vídeo de este mismo canal. Se titula ¿Por qué los hombres dejaron de usar falda y maquillaje? La historia es súper curiosa. Te dejo el enlace aquí arriba a la derecha, que si pinchas te lleva directamente al vídeo. Te aseguro que te sorprenderá. Y ahora proseguimos con esta historia. Otro motivo es la cultura. En 1956 se firmó un acta interestatal de autovías, en las que se comprometían a unir todo el país por medio de carreteras. Entonces, esto impulsó la cultura estadounidense que ahora existe. Tienen coches gigantescos. Vamos, que todo el mundo tiene un coche. En tan solo 8 años, de 1950 a 1958, se matricularon más de 67 millones de coches en el país. Con todo el mundo teniendo coche propio, porque es algo que es estándar allí, porque además las distancias son muy largas y es que no hay terreno para caminar. La gente va incluso al supermercado en coche. Con todo esto, cada vez eran menos las personas que querían viajar en tren. Preferían hacerlo en su propio coche. Para que os hagáis una idea, entre 1950 y 1970 el número de personas que viajaban en tren alrededor de Estados Unidos bajó un 50%. Luego, la obsesión que tienen los estadounidenses por mantener las autovías perfectas hizo que en el año 2007 se gastasen 146 billones de dólares en la construcción de áreas de servicio. Si bien es cierto que Estados Unidos no tiene una red de ferrocarril muy útil, sin embargo, la red de mercancía es la más potente del mundo y con diferencia. Los trenes transportan sobre todo carbón, madera, petróleo y son muchísimas las empresas privadas las que construyen sus propias líneas de transporte, porque para ellos sí que va a tener un beneficio brutal. En Dakota, por ejemplo, por cada línea de tren de pasajeros existen 10 de mercancía. O sea, básicamente la conclusión sería que es que no quieren construirla, no les sale a cuenta, no es la cultura que tiene y ya está. Por eso no hay trenes de alta velocidad en Estados Unidos. Y luego también existe un problema final que quizás yo creo que es el más interesante, y es básicamente lo que se conoce como lobbying, es decir, el chantaje al gobierno por parte de las empresas. El tren es un medio de transporte que no utiliza combustibles fósiles. Entonces es el que menos contamina de todos. ¿Qué ocurre? Que si de repente este medio de transporte entra en auge, un montón de compañías que trabajan el petróleo, por ejemplo, compañías de coches, compañías de aviones, pues quebrarían. Y por otro lado, esta cantidad enorme de impuestos que pagan las compañías aéreas al país. Entonces, básicamente las aerolíneas amenazan al gobierno con dejar de pagarlos, si es que el gobierno redirige la población a los trenes. Y por eso se dice que Estados Unidos es un país gobernado por las grandes empresas, porque los sobornos al gobierno para que crean las leyes que les benefician son constantes. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Es interesante, ¿verdad? Ahora cuéntame, ¿sabías que no existían trenes de alta velocidad en Estados Unidos? Por un casual, ¿has viajado en tren allí? Y antes de irte, por favor, no te pierdas la pantalla final, donde te sugiero que veas un episodio súper curioso. Se titula El origen de la celebración de los cumpleaños. Por ejemplo, de dónde viene, cómo se inventó y la canción. ¿Qué me dices de la canción de Happy Birthday to You? ¿De dónde salió eso? Pues no te lo vas a creer, pero la historia no podía ser de lo más sorprendente. Así que me despido, no olvides darle un like, suscribirte y compartir este episodio con esos amigos que tú crees que le puede interesar. Nos vemos en el próximo episodio.